Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Y todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Gloria al Señor. El título del mensaje es: en que suele pecar el hombre. En que suele pecar el hombre. La verdad central la vamos a tomar en el último versículo, la segunda parte del último versículo, y dice así, escúchelo bien: y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. En el otro versículo dicen que suele pecar el hombre, en que suele ofender el hombre. Entonces el título es: en que suele ofender. La palabra suele quiere decir tener costumbre, dice el diccionario. La palabra suele es tener costumbre, ser frecuente en alguna cosa o hecho. Entonces lo que Dios está diciendo es que esa palabra suele, en lo que suele ofender el hombre, o sea, en lo que el hombre tiene la costumbre de ofender, o en lo que el hombre es frecuente en ofender a Dios, en ofender a su prójimo, pero de todas maneras, dice, obtendrá perdón, misericordia. Debemos pensar como hombres o como humanos. Fíjese que usted y yo somos humanos, somos hombres. Lamentablemente, algunos nos vamos a los extremos. Algunos piensan que no se le puede ser fiel a Dios, fíjese, hermano. Algunos dicen, no se puede, es por demás. Dice, mentira, dice, ¿quién va a poderle ser fiel a Dios? Dicen algunos. Algunos dicen, no se le puede ser fiel a Dios. El hombre no puede dejar de pecar, dicen algunos. Y que por lo tanto, dicen ellos, solo estoy hablando lo que dicen ellos, es imposible buscar a Dios. Mejor ni voy a la iglesia. Mejor ni oro porque es imposible, no se puede buscar a Dios, dicen algunos. Ese es un extremo. Por el contrario, hay otros que piensan que se debe ser perfecto, fíjese, hermano. Perfecto, fíjese, hermano. Y ellos dicen que desde el momento en que usted acepta a Cristo, o que ellos aceptaron a Cristo, ya no deberían pecar, y que si alguna persona peca, lo echan de la iglesia. ¿Ha escuchado usted esas iglesias? Donde alguien peca, hermano, y lo excomulgan de una vez. No dice, ya no venga, usted nos va a causar problemas aquí, váyase de la iglesia, porque pecó. O incluso fíjese que hay algunos hermanos que piensan que no hay perdón. Y hay versículos en la Biblia que pareciera decir eso, y toman esos versículos y dicen, no, aquí la Biblia dice que el que peca ya falló, dice, y se va al infierno, no hay perdón. Ese es otro extremo, ¿verdad? Entonces hay un extremo del que dice que no se puede y por eso no viene. Hay otro extremo que dice que sí se puede, pero que usted debe permanecer, y que el día que usted peque, mejor váyase, ya no hay perdón para usted. Qué terrible, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Debemos recordar que cuando nos acercamos a Dios, debemos venir con la confianza que Él nos entiende. ¿Sabía usted eso? Dios nos entiende y Dios nos tiene paciencia.
hasta que al fin de una vez podamos vencer las debilidades. Pero por ahora, en nuestro peregrinaje aquí en la tierra, estaremos rodeados de debilidades, y precisamente por eso fue que desde la ley de Dios se ofreció una vía de escape para que todo aquel que se sintiera enredado en el pecado, atrapado por el pecado, de alguna manera pudiera encontrar una salida. Por eso Cristo mismo, para entendernos, se hizo carne, fíjese, hermano. Se hizo carne. Cristo, hermano, se tuvo que hacer carne como nosotros para podernos entender las debilidades del pecado. ¿Cómo pudiéramos nosotros entender, hermano, la vida, por ejemplo, de un tigre? ¿Sabe cómo podría usted entender la vida de un tigre, hermano? Haciéndose tigre usted, fíjese. O entender la vida de un ratón, una rata. Y usted la ve ahí y usted quisiera entender la vida, hermano, lo mejor sería que usted se convirtiera en una rata. No de aquellas otras ratas, ¿verdad? Sino de esas ratas que comen queso. Si usted se hace un ratón, usted lo va a entender porque va a vivir el frío, va a vivir el miedo. Y Cristo vino, fíjese, hermano, siendo Dios, el Hijo de Dios, vino, se hizo carne, igual que usted, igual que yo, con las mismas debilidades que usted tiene, con las mismas debilidades que yo tengo, vivió entre nosotros, aguantó hambre, sufrió sed, sufrió desprecio, lo menospreciaron, lo quisieron humillar, hicieron tantas cosas. Por eso Él nos entiende, fíjese, hermano. Hebreos 4:15 al 16 dice, Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mire, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esas tentaciones que usted ha tenido, esas pruebas que usted ha tenido, eso que usted ha pasado en su vida, hermano, Jesús lo pasó. Jesús lo pasó, pero Él venció. Pero Él sabe que cuesta, Él sabe que no es fácil, hermano. Él sabe que cuesta porque Él lo vivió, como decimos, en carne propia, ¿verdad? Algunos dicen, no, si eso yo lo he vivido en carne propia, decimos nosotros, ¿verdad? Pues quiero decirle que Jesús vivió en carne propia las tentaciones que usted está viviendo, las pruebas que usted está viviendo, lo que usted está pasando, Cristo lo vivió también. Gloria al Señor. Punto número 1, no somos dioses y ni siquiera somos ángeles. Aquí no hay ningún Dios, ¿verdad? Ni un ángel, ni una angelita, ¿verdad? Todos somos seres humanos. No somos ángeles, ni somos Dios, ni dioses. En la Epístola Universal del Apóstol Santiago, capítulo 1 y versículo 13 dice, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Fíjese. La teología dice que los ángeles de Dios no pueden pecar. Los ángeles de Dios no pueden pecar. Los ángeles que se quedaron con Dios después de la rebelión satánica, porque dice que en el cielo hubo una rebelión satánica donde la tercera parte de los ángeles, arcángeles, querubines, la tercera parte se fueron con el diablo. El diablo se rebeló contra Dios, quiso matar a Dios, destruir a Dios, y en esa rebelión se llevó la tercera parte de los ángeles, y 2/3 partes se quedaron con Dios. Esos que se quedaron con Dios ya no pueden pecar. Fíjese, hermano. Al contrario, los que se fueron con Satanás y le ayudaron en la rebelión contra Dios ya no pueden arrepentirse. O sea, un demonio ya no puede arrepentirse. Eso es lo que la teología nos enseña. De la misma manera, hermano, el diablo ya no puede arrepentirse tampoco. El diablo ya no puede arrepentirse.
Y por supuesto, tampoco lo hará porque es orgulloso, ¿verdad? Ese está lleno de maldad, de orgullo, y no lo va a hacer, no se va a arrepentir. Pero si se arrepintiera, supongamos que el diablo dijera, me voy a arrepentir de mis pecados, ya no hay perdón para él. Qué triste, ¿verdad? Y por eso es que nos odia a nosotros, porque nosotros sí tenemos perdón, fíjese, hermano. A veces tal vez le hemos fallado a Dios, pero venimos porque para nosotros sí hay misericordia todavía, para el diablo ya no, para él ya se cerró la página, ya se hizo el juicio del diablo, ya se le dictó la sentencia, y una vez dictada la sentencia ya no hay salida, ya no hay salida. Hay que aclarar eso, ¿verdad? Porque en una ocasión una hermana estaba orando y decía, Señor, perdona al diablo, decía, ¿verdad? Ten misericordia del diablo, decía, ¿verdad? Ese ya no se va a arrepentir, ya ni ore por él, ¿ok? Y si se arrepintiera, ya no hay perdón para él. Qué terrible, ¿verdad? Qué triste, fíjese, hermano. Eso es lo que la Biblia dice. San Juan capítulo 16, se enojaron las hermanas conmigo, era un hermano, hermanas, perdón. San Juan capítulo 16, verso 8 al 11 dice, San Juan 16, 8 al 11. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viniera a la iglesia, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, escucha bien esto, mire, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ese día, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hermanos, se selló la sentencia del diablo. El diablo ya quedó dictada su sentencia y ya no hay salida para él, ya no hay perdón. Los ángeles que están con él ya no se pueden arrepentir, ni hay perdón para ellos. Los ángeles de Dios, hermano, no pueden pecar, fíjese. No pueden pecar. Usted no va a decir, oh, fíjese que se cayó un ángel, ¿verdad? Nosotros sí nos caemos, ¿verdad? O como dijo un hermano, nos tiramos de la gracia, ¿verdad? Pero los ángeles no pueden. Los ángeles de Dios no se pueden caer, no pueden pecar. Los que están en pecado ya no se pueden arrepentir. Como quien dice, nosotros estamos en medio, ¿verdad? Nosotros sí podemos arrepentirnos. Vamos a decir así, hablando humanamente, sí podemos pecar, pero podemos arrepentirnos a la misma vez. Eso es lo que la Biblia dice. Los ángeles no. Y por supuesto, Dios no peca, ¿verdad? Dios no puede pecar. Dios no puede, definitivamente, Dios no puede. Ni es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, porque no puede Dios pecar. Y el diablo no se puede arrepentir. Entonces, Dios no peca, Dios no puede pecar, sus ángeles no pecan, no pueden pecar. Nosotros, los seres humanos, sí somos pecadores. Estamos propensos a pecar en cualquier momento. Entonces Dios, sabiendo eso, por medio de la ley presentó una manera de poder vencer el pecado. Por medio de los sacrificios, fíjese, hermano. Que al final los sacrificios solo eran sombra de lo que sería la realidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, por medio de la gracia, Dios abrió la mejor oportunidad del universo para que nuestros pecados sean borrados completamente y alcancemos la salvación de nuestras almas. En la ley, hermanos, entonces, Dios abrió la oportunidad, hermano, y aclaró y dijo, bueno, si alguien peca, si alguien comete este pecado, va a venir al sumo sacerdote, va a venir al sacerdote y va a traer ese sacrificio y se va a ofrecer un sacrificio por su pecado. O sea, en lugar de Dios condenar al hombre, hermano, Dios le abrió puertas para que se salve. O sea, no dijo Dios, bueno, si peca, el que va pecando se va muriendo, lo extermino de una vez, o un juicio que extermine al hombre, sino que Dios abrió una puerta para que podamos alcanzar perdón de nuestros pecados. Punto número 2, a Dios le dolió su corazón. Génesis capítulo 6. Versos 5 al 7, en el libro de Génesis, capítulo 6, versos 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová, mire hermano, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Le dolió a Dios su corazón. Vio la maldad de los hombres. Dios crió, hermano, al hombre perfecto, fíjese, hermano, en un estado de inocencia.
crió Dios al hombre, fíjese. El hombre era, hermano, como un niño, fíjese, hermano. Un niño de 4 años, de 5 años, que no tiene maldad. Bueno, ya ahorita los niños ya de 5 años ya tienen maldad, ¿verdad? Pero esos niños que usted ve ahí, un bebé, vamos a decir, hermano. Usted ve un bebé y no hay maldad en su corazón, ¿verdad? En el bebé. Usted le puede dar un billete de 100 y se lo come en lugar de esconderlo, ¿verdad? Se lo come, porque no hay maldad en su corazón. Pero le da uno un grandote ahí, se lo arrebata, ¿verdad? Entonces, Dios creó al hombre perfecto en un estado de inocencia. Le dio un mandamiento le dio, algo que en realidad no era difícil de cumplir, fíjese, hermano. Un mandamiento le dijo Dios: mira, Adán y Eva, todo lo que está aquí en el huerto, todo, ustedes pueden comer. Solamente este árbol, un arbolito que estaba ahí, del bien y del mal, de esto no podrán comer. De ahí ustedes pueden comer lo que quieran, es de ustedes. Van a vivir en el huerto del Edén. Un mandamiento, fíjese, hermano, un mandamiento, y el hombre no lo pudo cumplir. El diablo lo engañó, el hombre cayó en las garras del enemigo y ese pecado hizo que el hombre se rebelara contra Dios, y a partir de ahí el pecado se fue extendiendo en lo más profundo de la humanidad, al punto que unos años después vemos a Caín matando a su hermano Abel. Empezó, fíjese, con una pequeña desobediencia, un pecadito podemos decir, hermano. Y ahí se abrieron sus ojos, el hombre conoció el bien y el mal, y se empezaron a multiplicar, empezaron a nacer más hombres, hermano. Y más adelante, unos años después, hermano, Caín está matando a su hermano Abel, fíjese, hermano. Mire hasta dónde llegó la maldad, hermano. Y así se empezó, hermano, se empezó a meter el pecado, hermano, la idolatría, la poligamia, el odio, toda clase de pecado, al punto que dice que a Dios le dolió su corazón haber hecho al hombre. Vio al hombre perdido, hermano. El destino de los corazones era solamente el mal, el pecado, la maldad. Y a Dios, hermano, le dolió su corazón, y Dios dijo: lo voy a destruir mejor. Porque están peor que animales, se están matando, se están destruyendo, se torturan, hay idolatría, hay pecado de toda clase, y Dios dijo: lo voy a destruir. Pero hubo un hombre, hubo uno nada más que halló gracia ante los ojos de Dios, Noé. Y Noé, hermano, recibió el mandato de Dios de hacer un arca. Esa historia la sabemos todos. Se salvó él y su familia. De ahí toda la humanidad pereció. Todos esos hombres de renombre, todos esos valientes que peleaban, que mataban, que destruían, Dios los mató, los destruyó Dios. Y del arca salió Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas salieron. Y cuando salieron, dice que en cuanto salieron del arca, hermanos, Noé dijo: le vamos a ofrecer un sacrificio a Dios. Y empezaron a adorar a Dios, a darle gracias por haberlo salvado. Y entonces Dios, vamos a decir así, hermano, Dios no cambia. La teología dice que Dios no cambia, ¿verdad? Pero pareciera como que hubo un cambio, ¿verdad? Pero Dios no cambia, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ¿verdad? Y en Génesis capítulo 8, versículo 21 y 22 dice: y percibió Jehová olor grato del sacrificio, el sacrificio que estaban dando los hombres que se habían salvado. Y dijo Jehová en su corazón, habló Dios en su corazón y dijo: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Mire, hermano, Dios se alegró de ver a esos hombres que se salvaron, la nueva humanidad que venía, el sacrificio que le ofrecieron a Dios, y Dios percibió ese sacrificio, vio que el hombre realmente, hermano, era malo desde su juventud. Fíjese, hermano, el hombre es malo, somos malos, hermano. El pecado ni nos enseñan, hermano. Lo bueno hay que hacerlo aprendido, hermano. Saludar, tratar bien a la gente, eso se hace aprendido. Lo malo, hermano, nadie nos enseña. Eso lo aprendemos solo nosotros, ¿verdad? Somos malos, dice, y Dios dijo: no voy a maldecir la tierra porque ya veo que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, en lugar de preparar otro juicio,
para destruir al hombre otra vez, hermano, Dios en su misericordia nos preparó una puerta por medio de la ley y a través de los libros de Moisés. Dios le enseñó al pueblo cómo poder borrar sus pecados y vivir delante de Dios. Le dijo, esto es pecado. Desear las cosas ajenas es pecado. Desear la esposa ajena es pecado. Tomar lo que no es tuyo es pecado. Y Dios empezó, hermano, a aclarar ahí en la ley, eso es pecado. Y si tú cometes ese pecado, si tú cometes ese error, esta es la salida. Vas a venir ante el sumo sacerdote o ante el sacerdote y vas a traer ese sacrificio y él va a pagar por tus pecados y tú estarás libre de vivir siempre delante de Dios. Aunque haya pecado. Pecó, pero viene a pedir perdón y se le hace el sacrificio, se derrama la sangre del cordero o la sangre del macho cabrío en el altar de Dios y el hombre es perdonado. Y así empezó la ley, Unos años después, hermanos, Salomón construyó un templo maravilloso, una casa, hermano, excelentísima, posiblemente el edificio más grande, más caro, más hermoso de la historia de la humanidad. Salomón, con toda la sabiduría que Dios le había dado, hermano, construyó, fíjese, ese templo. Y el día de su inauguración, hermano, en la dedicación de ese primer templo de Israel, el templo que construyó ese gran rey Salomón, que dice que iba a ser llamado casa de oración, así se iba a llamar el templo. Este lugar va a ser llamado casa de oración para todas las naciones, no solo para Israel, para todas las naciones. En ese templo llegarían los hombres a buscar a Dios, a confesar sus pecados, a buscar sanidad para sus almas. Así que esa obra tenía que ser una obra muy especial, darle toda la importancia que se merecía. Y el día de su inauguración, muchos años, miles de hombres, hermano, miles de hombres. Salomón tenía 80,000 hombres cortando madera en los bosques y 70,000 hombres llevando cargas. Y 3,500 capataces haciendo trabajar a la multitud, hermano, para construir esa gran casa para Dios, fíjese, hermano. Y el día de su inauguración mataron miles y miles de sacrificios y el rey Salomón hizo una oración. Estaba en el espíritu, él estaba en el espíritu. Imagínense estar enfrente de millones de personas, hermano, miles de personas viendo la inauguración de aquel templo, hermano. Salomón se puso de pie y oró. Hizo una oración a Dios, fíjese, hermano. Una oración en el espíritu. No era una oración ahí nada más por sacar el turno, ¿verdad? No, era una oración en el espíritu. Oró, hermano, y mire, ¿qué dice él en la oración, hermano? Segundo de Crónicas, capítulo 6, versículo 36. Salomón orando, hermano, orando. Dice él, si pecare contra ti, está hablando de todos los hombres, si pecaren contra ti, y luego abre paréntesis. Si usted ve ahí en su Biblia, hermano, yo tengo la versión Reina Valera de 1960, si usted ve ahí, está entre paréntesis, fíjese, hermano, y dice, pues no hay hombre que no peque. Ese paréntesis sirve para hacer una aclaración, fíjese, hermano. Cuando uno está explicando algo en una carta o en un oficio, o en un escrito, en algún libro, uno está explicando algo, pero uno piensa que los que están leyendo el libro no van a poder entender el sentido de la escritura. Entonces uno abre un paréntesis, hermano, y explica ahí. Les aclara ahí, miren, señores, cuando lean esto, tomen en cuenta que yo quise una aclaración para que quede más claro, para que cuando lo lean no se confundan. Entonces, así de la misma manera dice, si pecaren contra ti, y entre paréntesis dice, pues no hay hombre que no peque. Fíjese, hermano. Pues no hay hombre que no peque. Y así, entonces ya después que aclaró, nos está diciendo, acuérdense que no hay ninguno que no peque. Y ya sigue él orando a Dios y le dice, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos para que los tomaren, los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca. Y sigue diciendo la oración, pero lo que quiero que usted vea es que él dice, pues no hay hombre que no peque. Ese es el punto que yo quiero aclarar también con ustedes. Para darnos a entender, él se detuvo, fíjese, hermano, para meditar
en esa palabra que el Espíritu Santo le estaba dando en ese momento. Esa palabra quedó así entre paréntesis, hermano, y precisamente por eso se había construido el templo. El templo se construyó para que en medio de las debilidades y el pecado, el hombre pudiera encontrar un lugar a donde ir a sanar su alma. El templo de Dios, como un hospital, ¿verdad? Como un hospital. ¿Cuántos de ustedes visitan un hospital? Cuando no están enfermos, ni se acuerdan que hay hospital, ¿verdad? Pero cuando hay una emergencia, hermano, ay, me duele, me estoy quedando sin respiración, llamen a los bomberos y llévenme al hospital. Entonces se acuerda uno que hay hospital, ¿verdad? Fíjese que así es el templo de Dios, como un hospital, hermano, donde nosotros vamos ahí al hospital, hermano, cuando estamos enfermos y encontramos sanidad para nuestro cuerpo físico. Corremos, hermano, porque sabemos que ahí hay medicina para nuestro cuerpo. De la misma manera, cuando el pecado quiere ahogarnos, sabemos que aquí en la casa de Dios hay medicina para sanar nuestras almas. Mire, escúchenme bien, hermanos, líderes, pastores, supervisores, ustedes que predican la palabra de Dios. La casa de Dios es para sanar las enfermedades del alma. El hombre viene aquí herido, golpeado, y nosotros, los líderes, estamos aquí como sacerdotes. Los sacerdotes, hermanos, están en medio de Dios y de los hombres para interceder a favor de los hombres, para orar por ellos, para sentir misericordia por ellos siempre, no para condenarlos, hermano. No van a venir al templo, hermano, para morirse o para que los condenen. Uy, saber qué hizo ese hermano, por eso está llorando en el altar. Uy, si ya me han contado de ese hermano, déjelo. Él está pidiendo perdón. Él está pidiendo misericordia. Y este es el lugar, es como que llegara alguien al hospital, hermano, y usted diga, ese ya viene otra vez y la semana pasada vino y ni ha pagado el bill y ya está otra vez ahí que lo curen en la emergencia. Déjelo. Él siente que se va a morir y por eso fue al hospital. Y ahí hay medicina. También aquí, hermano, hay medicina. Y la gente viene no para morirse, no para ser condenado, sino para que nos miren con misericordia y nos ayuden a encontrar la misericordia de Dios, valga la redundancia. El rey David, ¿se acuerda de David? Dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Verdad que así dice la Biblia? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero le falló a Dios. Ese hombre conforme al corazón de Dios le falló a Dios, hermano. Y fue un gran pecado, terrible. El pecado que cometió David, hermano, fue un pecado terrible que si nos vamos humanamente a hablar, hermano, no había perdón para ese pecado. Y según la ley, David tenía que morir. Porque la ley decía, ojo por ojo, diente por diente, quebradura por quebradura. Así como tú hiciste, así se te hará a ti, decía la ley. Y eso era para proteger, por supuesto, no creía que era para condenar tampoco. Estaba ahí duro para proteger. Porque así los hombres iban a tener temor de golpear a otro, de herir a otro, porque lo mismo que ellos hicieran se lo iban a hacer a ellos. Pareciera duro para el juicio, pero era para protegernos a todos. Para protegernos a todos, porque así ya aquella persona iba a tener miedo de hacerme daño, porque según la ley tenía que pagar lo que me hizo. Y David había matado a un hombre, hermano. Un hombre justo, dice, hermano. Un hombre que tenía temor de Dios, un hombre que amaba a Dios. Él mató muchísimos hombres, pero eran enemigos de Dios, pero él mató a un hombre justo. Y eso fue lo que Dios, hermano, le reclamaba a David. Él tenía que morir porque era la sentencia de la ley. Pero a pesar de todo eso, a pesar de haber dicho todo eso, hermano, y haberle fallado a Dios, David se acercó a Dios buscando la misericordia de Dios. Y él escribió el Salmo 51. Ese Salmo 51 es la confesión de David. Ahí David confiesa, hermano, su pecado. Y en el versículo 3, hermano, a partir del versículo 3, Salmo 51, 3 al 5, dice David, porque yo reconozco mis rebeliones. Él no está diciendo, Señor, yo no he pecado.
Me están acusando. No, él dijo, Señor, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Imagínese, hermano, esto soy yo, Señor. Dijo, mira, mi madre me concibió en pecado, mi padre estaba en pecado, soy un pecador, reconozco, Señor, pero perdóname. Aún le trajeron sacrificios y él dijo, no, ¿para qué le voy a dar esto a Dios si el sacrificio de Dios es un espíritu contrito y humillado delante de él? Y se humilló, hermano, y Dios lo perdonó, fíjese, hermano. No se le aplicó la ley, a David se le aplicó la gracia, fíjese, hermano. David vivió la gracia en tiempo de la ley porque David tenía que morir, pero se le aplicó la gracia. Y David, hermano, es en la carne, según la carne, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, fíjese. Qué cosas, ¿verdad? Lo que hace Dios para que entendamos su misericordia, hermano. No había excusa, no había ni más que hacer, no había ni qué discutir con Dios. Él sabía que había pecado y si no había arrepentimiento, sabía que un juicio de Dios vendría contra él, pero se acordó de las puertas que Dios en su misericordia había abierto para la humanidad. Y él dijo, Señor, tú eres misericordioso, tú eres santo, y mira, para que en tu juicio nadie pueda venir en contra de ti, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tu juicio, por puro en tu juicio, perdóname, le dijo, perdóname. Y Dios lo perdonó, fíjese, hermano, Dios lo perdonó. Pasaron ciertas cosas ahí, pero lo que pase, usted no se preocupe, lo que importa es que Dios nos ha perdonado, hermano. Dios nos ha perdonado, eso es lo que importa, hermano. De ahí si tiene problemas económicos, eso ya se va a arreglar, hermano, ya se va a arreglar. Si tiene alguna enfermedad, ya lo va a sanar, no se preocupe, lo importante es que su alma esté bien delante de Dios y que la misericordia de Dios lo haya alcanzado. Aleluya, bendito Dios para siempre. Cuanto más nosotros que tenemos el privilegio de vivir bajo la gracia. Y la sangre que nos limpia no es sangre de corderos ni sangre de machos cabríos, sino que es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Por eso el escritor de Hebreos dice así dice el escritor de Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acérquese confiadamente. La gente le dice, no, ya Dios no lo perdona a usted, es que usted es muy malo, usted ya le falló mucho a Dios, usted ya no sirve para cristiano. Déjelo, eso es lo que la gente dice, no lo que dice Dios. Lo que dice Dios es que hay misericordia, arrepiéntase. Lo que pasa es que como nosotros somos malos y no perdonamos, pensamos que Dios es igual que nosotros, ¿verdad? No, nosotros nos ofenden y olvídese, no perdonamos. Y el Señor dijo que así como queremos que Él nos perdone, que nosotros tenemos que perdonar, fíjese, hermano. Y Él es bueno, Él es maravilloso. Entonces usted venga, hermano, confiadamente, no le importa lo que la gente diga o lo que los demás digan, usted que le importe lo que la palabra de Dios dice, hermano. La misericordia de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En conclusión, Dios sabe que el pecado nos rodea y nos busca para destruirnos el pecado. Además de eso, está un enemigo que quiere vernos tirados, que quiere vernos caídos. Pero Dios, en lugar de destruirnos, nos ha abierto puertas para que podamos encontrar salida en cualquier situación que nos encontremos. Solamente confiemos en Él, aprovechemos esa misericordia que Él ha dado a cada uno de nosotros. Aproveche la misericordia. Dios ha abierto las puertas para que usted entre, así es que entremos confiadamente y alcancemos misericordia para nuestras almas.